Hoy hemos estado en Castrelo de Cima, conociendo a los diseñadores del primer hotel para insectos del concello de Riós y probablemente de la comarca. Diana Rosa y Iván Fernández acaban de completar ese pequeño, ingenioso, pero también comprometido proyecto. Los vecinos del lugar están encantados y ya se animan a crear una pequeña red de tan peculiares establecimientos en la aldea. Surge la idea del hotelito este para insectos. ¿Y por qué aquí en Castrelo de Cima? Bueno, pues la idea surge porque hace unos años me pongo a hacer cursos de permacultura y yo no sabía lo que era eso y yo, la verdad... Nosotros tampoco. Bueno, pues... ¿ves? Es que de los deberes. Bueno, pues la permacultura es un sistema de convivencia con el entorno ecológica, de manera que lo que se hace es observar cómo funciona la naturaleza de manera natural e intentar copiarlo, de manera que se crean lugares donde vive el ser humano, pueblos, con el menos impacto posible, sin generar residuos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos lo que se estudia en permacultura son relaciones entre plantas, de manera que ellas son mutuamente beneficiosas entre sí. Lo que hace que no tengas que utilizar pues, pesticidas ni un montón de sustancias que les tenemos que añadir para que los cultivos funcionen. Y en esto de la permacultura, una de las claves fundamentales es guardar los insectos, cuidarlos, porque los insectos son los polinizadores que hacen que tengamos buenos cultivos. Entonces, una de las actividades que hicimos en uno de estos talleres de permacultura fue crear un hotel de insectos. Entonces yo me quedé enamoradísima de la idea y dije, yo esto lo tengo que hacer cuando sea. Y pasaban los años y bueno, tenía otros proyectos y nada, pasaban los años y este año por fin ya me encontré con Iván y dijo, pues vamos a hacerlo. Y entonces ahí nos pusimos los dos y bueno, colaborando con sobrinos y niños pequeños, pintando, o sea que fue divertido y ahí está. Era algo lúdico y no sé, concienciador, pero lúdico para todos. Estuvo guay. En Castrelo porque es uno de mis lugares de origen, entonces veraneamos aquí muchas veces y me parece un entorno genial. Además es que lo que yo he visto en Castrelo de Cima, no sé si es que realmente está pasando o que es una idea mía de cuando era pequeña, o sea, yo recuerdo muchos más pájaros, muchas más mariposas, recuerdo luciérnagas aquí y ahora no lo encuentro esto, entonces pues me parecía que era genial empezar a aplicar esas cosas aquí por si podían ayudar. O sea, que has notado tú un notable déficit, ¿no?, con respecto a tu infancia. Sí. Sobre todo pues en los insectos más sensibles, ¿no? Bueno, todos son muy sensibles, pero sobre todo eso, pues luciérnagas, mariposas, abejas. Esto, por ejemplo, las mariquitas, típicas mariquitas, sí que se encuentran todavía muchas, pero insectos no hay casi. Y como no hay casi insectos, pues quizá también va junto con que casi no hay ranas, hay muchísimos menos sapitos, hay muchas culebritas, no hay ya. Cuando eras pequeño era una pasada, o sea, ibas por el campo y ibas encontrando de todo en todas partes. Y ahora yo sí siento que ha habido mucha bajada de todos los demás seres que nos rodean, vamos. De la que no somos nosotros conscientes de que está ocurriendo. Claro, nosotros... Bueno, yo creo que la gente sí es consciente de que está pasando. Lo que pasa que no sé si realmente le dan la importancia que tiene que ocurra. O sea, creo que sí, que saben que hay menos animales, que hay menos bichitos, que hay menos insectos, pero no sé hasta qué punto ellos son conscientes de lo que significa eso, ¿no? Que puede significar que el aire no está limpio, que las aguas no están limpias, que el equilibrio se está alterando y luego, claro, pues luego se dan cuenta de que hay menos cultivo, o sea, que proliferan menos sus huertas, que hay menos... a lo mejor variedad, hay muchos años que por ejemplo pues no hay manzanas, no hay peras, no hay nada. Que digo yo que además eso lo percibe principalmente la gente del pueblo, pero como vivimos en la época en la que se están vaciando y está quedando cada vez menos gente, igual la gente que llega, por ejemplo ahora en verano, que decíamos que está muy poblado, es consciente de la falta, pero no se preocupa de los motivos por los que desaparecen. Y poco a poco, verano tras verano, los ven desaparecer, pero sin mayor repercusión. Igual la gente de aquí sí. Y la puesta en marcha de ese hotel de insectos evidentemente no va a ser la solución, pero es un primer paso, ¿no? Claro, o sea, también la idea sobre todo fue lúdica, o sea, se juntaban las dos, la parte lúdica y la parte de querer hacer algo, de querer hacer eso, lo que tú dices, un primer pasito, una cosita.
Lo que a nosotros nos gustaría es que esto se contagiase. De hecho, ya hay alguna gente que ha dicho con los niños, ¡ay, qué buena idea! Pues lo quiero hacer o tal. Y entonces nosotros ya le hemos dicho que cuente con 4 manos más. O sea, que por supuesto, ¿no? Entonces, lo que a mí me encantaría sería que en cada huerta o en cada cierto número de huertas hubiese hoteles de insectos con a lo mejor unos recipientes con agua o tal, para que durante la primavera y el verano pues proliferen los insectos, claro. De eso quería hablar, es decir, no aparecen en Booking estos hoteles. ¿Cómo llegan los ¡Uy, insectos? qué buena idea! ¿Cómo llegan los insectos? Me encanta esa idea, me encanta mucho. Mañana está en Booking o en Airbnb. ¿Cómo ellos saben de esos hoteles? Ahora no se dan mucha ¿Cuál es el cuenta. reclamo? Normalmente se le ponen alrededor plantas, flores, primero que hay huertos, y luego plantas y flores que les atraen. Entonces ellos van viniendo y van viendo que, bueno, pues que hay un espacio que tiene agujeritos, que está hecho de madera, que está cobijado, y entonces poquito a poco es como lo van habitando. Ahora en primavera y en verano ellos no lo notan tanto porque hace buen clima, entonces cualquier tronquito les vale, cualquier cosita. Pero cuando empiecen las lluvias es cuando seguramente se puebla con más facilidad. O sea que tendremos que esperar un poco al invierno para ver a los inquilinos del nuevo hotel. ¿Tiene nombre el hotel? No. Le íbamos a llamar así algo como de broma, ¿cómo era? Palas, Castrelos. Sí. O Castrelos Palas, ¿no? Y aparte con la tradición y la geografía que tienen aquí y la proliferación de senderos, estábamos también buscando una plaquita y un nombre particular para ese senderito que da justo al hotel, como para significarlo. Si no tiene nombre el hotel, por lo menos el sendero de las mariposas. Estamos rastreando. Sí, lo que pasa es que tiene un nombre ya antiguo que me dijeron, que era o Camino da Curtiña. Pero claro, si no, ¿cómo lo vamos a poner en Booking si no tiene calle? Tenemos que poner Camino da Curtiña número 1. Sí, lo bueno de este tipo de actividades, además, es que es como expansiva. Arrancas con una y, además del efecto llamada, del que ya hablamos, sí que te lleva a crear y a dinamizar cosas como estas. Sí, la gente se empieza a dar cuenta de que hay cosas que se pueden hacer en los pueblos que pueden atraer un cierto tipo, por ejemplo, de visitantes y tal, que no es el típico turismo o la típica explotación de la habitual, ¿no? Lo que todo el mundo busca. No, es que los pueblos se quedan solos. Pues vamos a montar hoteles rurales y que venga todo el mundo. Quizá no, a lo mejor es otro tipo de cosas lo que tienes que meter, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos gente que trabaja las colmenas. De hecho, han ganado el primer premio en Londres a la mejor miel y ha sido un chico de aquí cerca. Y es un tipo de turismo que hay gente que lo hace, que es el turismo, pues esto, ¿no? De la miel o de los vinos o de no sé qué. Y bueno, pues lo de los insectos, quién sabe, a lo mejor dentro de un tiempo la gente viene buscando observar mariposas y solo va a ver cerca de hoteles de insectos. No sé. La verdad es que esto, o sea, es como un huerto, o sea, tú plantas y no sabes lo que va a salir. Tienes la esperanza de que salga, pero tampoco puedes esperar mucho, porque si no sale, bueno, pues no salió. ¿Qué pensaron los vecinos cuando vieron el hotel? Les ha encantado, para mi sorpresa les ha encantado. Pensé que iban a ser más reticentes, pero que va, les ha gustado muchísimo y les ha parecido originalísimo y ya muchos quieren hacerlo con sus nietos o con los sobrinos o con los hijos, sí, sí. Bueno, supongo que también la iniciativa tiene mucho que ver con tu profesión, con tu formación y con tu pasión, ¿no? Lo mío es el arte unido a la naturaleza en mi vida profesional y entonces, pero bueno, mi vida profesional porque ha sido así en mi vida personal siempre, es decir, yo la inspiración siempre la cojo de la naturaleza desde que nací, o sea, para mí es muy muy importante, o sea, las sensaciones que tengo en la naturaleza no las encuentro en ninguna otra parte, entonces de ahí sale todo, por eso trabajo con arena, por ejemplo, que también es un material que viene de las playas, de los desiertos, o sea, para mí tiene un significado muy especial trabajar con arena. Además que la arena que yo trabajo es ya trocitos de arena de todo el mundo. Entonces para mí trabajar eso tiene un significado especial. Didi Rodan, que así se conoce artísticamente, esta hija de gallega y padre extremeño, es además una de las poco más de 30 artistas de todo el planeta que destacan dibujando con sus manos y con arena sobre una superficie lisa.
Hay una parte técnica, que es el tema de que la arena sea fina, entonces no es tan fácil encontrarla, solo en algunos lugares se encuentra la arena más fina, pero aparte para mí tiene un significado muy grande, porque al final me habla de ese granito de arena que todos aportamos, me habla de que al final somos muy pequeñitos todos, pero juntos podemos crear cosas increíbles, ¿no? Como, o sea, es lo que hacen los granitos de arena. Un granito de arena suelto, otro granito de arena, un puñadito no es nada, pero ahora cuando lo juntas todo y le aplicas pues talento y le aplicas esfuerzo, ilusión y todo eso, es cuando surge algo que alucinas, ¿no? Entonces esto es lo que para mí significa tener arenas del mundo entero. Y ese algo que surge y que podemos ver en algunos de los vídeos, ¿es inmediato o está de alguna forma elaborado previamente en tu mente? Se trabaja mucho antes. O sea, cuando vas a hacer un espectáculo, digamos que esa es la guindita, pero debajo está el iceberg gigante, que es todo el trabajo que dura, a veces puede durar meses. Con cada espectáculo es único, entonces hay que desarrollarlo desde el principio y lo desarrollas no en base a imágenes, es decir, no esta imagen y ya juntas van a crear algo, sino que tú piensas qué quiero transmitir y a partir de ahí es cuando vas eligiendo qué imágenes y de qué manera se van a relacionar esas imágenes. Como es un arte que va en movimiento, si tú tienes, por ejemplo, una cara y una casa, no es lo mismo que tú quites esa cara y dibujes un árbol, porque en ese momento se ha quedado una casa con un árbol, y esto coge otro significado, que no, si dejas la cara, quitas la casa y la conviertes en un árbol. O sea, el juego de imágenes es todo el rato, a cada movimiento, no solamente la imagen final, la escena final. Entonces, ver cómo se relacionan entre sí es un trabajo de días y de pensarlo y de ver cómo transformas las cosas, ¿no? Cómo utilizas una rueda y la rueda es un volante y el volante es el mundo y el mundo es la barriga de una embarazada y a la vez es el sol y a la vez... Entonces, cómo todo eso se transforma una cosa en otra. Tiene mucho trabajo debajo. ¿Y cómo entraste en ese mundo? Pues una muy buena amiga que trabajaba en el sector eventos, ella ya había trabajado con algunos arenistas internacionales y bueno, me dijo, mira este vídeo. Entonces me enseñó un vídeo en japonés y me dijo, si tú sabes hacerlo, yo te lo vendo. Entonces ella pensaba pues, que en 2 días le iba a traer algo y después de 4 o 5 meses aparecí y le digo, tengo una pieza pequeñita. Claro, yo cuando lo vi me gustó muchísimo, pero me pareció muy, muy difícil. Pero luego cuando empecé a trabajarlo me di cuenta de que o sea, realmente existía esa dificultad, porque la arena es un elemento que está vivo, entonces tiene su energía estática, tiene su volumen, tiene su peso, el aire la mueve, tu propia energía, como estés nervioso, entras a lucha con ella y no dibuja, entonces tiene su propio tal. Y a los 4 o 5 meses aparecí y le dije, tengo una pieza pequeñita, pequeñita, y entonces la vio y dijo, caray, qué bonito, pues venga, vamos a ello. Y entonces empezamos ya a trabajar y hasta hoy ya 11 años. Eres una de las pocas que tenemos en el país, ¿no? En ese tipo de representaciones plásticas. En España somos 2 personas los que trabajamos con arte con arena y en el mundo no llega a 30 personas tampoco, o sea que es algo raro, o sea, es que es un trabajo extraño, o sea, yo cada vez que me ponen en cualquier documento profesión, pues pongo artista, claro, porque si le digo que soy artista de arena, dicen, pero haces esculturas en la playa, ¿qué es lo que haces? Y ya, claro, se lo tienes que explicar y si no lo has visto no te lo imaginas, aunque lo expliques, no sabes lo que es. ¿Tú notaste con tus pocos años que tenías una habilidad especial? No sé. Sí, sí. O sea, yo nací ya... ¿Jugabas con la tierra de los caminos aquí en Castrelo? Sí, yo jugaba con todo lo que había en la naturaleza, sigo jugando con todo. Y bueno, la playa para mí siempre fue muy especial. O sea, yo soy nacida en Vigo, entonces para mí las playas siempre han sido muy, muy especiales. Y bueno, también por el tema de los océanos y volvemos al tema de la ecología que siempre me ha preocupado muchísimo. Y bueno, pues en la playa jugaba con los cubitos con la arena como todos los niños. Ah, pensaba. Me duró un poco más, eso sí, porque me gustaba mucho la escultura con arena. Pero vamos, no tiene nada que ver, la técnica es completamente distinta, o sea, nada que ver. O sea, una cosa es escultura y otra cosa es dibujo, pintura, es que ni siquiera sé muy bien si el dibujo es pintura. Sí, es una de las cosas que quería preguntarte, ¿dónde se enclavaría dentro del abanico de artes plásticas? Yo lo pondría más en dibujo. Sí, es un dibujo fluido, realmente, sí.
aunque se denomina sand painting en inglés, ¿no? Es como pintura de arena. Pero yo más le vería como el sand drawing, porque me parece más dibujo que pintura. Y incorpora el componente efímero, que también es algo importante en la pintura y en el dibujo. Que lo Se tiende a permanecer con la representación fija. Y en esto funciona el recuerdo, la creación de la emoción y el recuerdo, porque siempre está cambiando. Es muy interesante. Y nunca va a ser un espectáculo idéntico, evidentemente, ¿eh? Nunca, ni un ensayo idéntico, ni nada. O sea, siempre es totalmente nuevo. Y esto es una de las cosas que a mí también me gustaba del arte con arena. O sea, lo que hizo el arte con arena fue fundir todos los intereses que yo tenía. Se juntaba la música, yo estudiaba música, entonces se juntaba la música, se juntaba el dibujo, que estoy formada en artes, y se juntaba también la escena, la puesta en directo, que eso también he hecho muchos años de teatro y también me gustaba, y la danza, o sea, tenía como todo junto. Sí, eso, que la parte primera para mí era muy importante porque una de las tensiones más grandes que a mí me provocaban las artes era el pensar que tenía que hacer algo que perdurase para siempre y que fuese tan bueno como todas las cosas buenas que hay en el mundo. O sea, me parecía horrible. O sea, pensar eso me bloqueaba muchísimo, ¿no? Como lo del folio en blanco del escritor, ¿no? Bueno, el pintor, el lienzo en blanco. Y saber que yo hacía algo que se disfrutaba en el momento y que desaparecía, me parecía tan natural y tan bonito que me quitaba esa presión y entonces pues podía trabajar de verdad, de corazón, sin esa tensión tan horrible. ¿Ensayas? Muchísimo. ¿Cuántas horas al día? O si es que ensayas todos los días. Cuando estamos en jornada de trabajo, o sea, cuando estamos en temporada de trabajo, muchas. O sea, no sé, 6 horas, 8. Comparado con un trabajo normal, donde la gente echa 8, 10, 12 horas, no parece mucho. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que es un trabajo, que ahora nos quejamos tanto con las mascarillas, es un trabajo con mascarilla, con gafas de sol muchas veces, porque mirando a la luz se te quema la retina. Y es un trabajo muy cansado, porque donde trabajas es una mesa con unas dimensiones muy grandes, con lo cual tiras mucho de espalda. O sea, 6-8 horas es una pasada ensayar. Sí, o sea, acabas con la espalda, los ojos, los pulmones. Realmente es mucho. Sí, bueno, a mí me gusta trabajar primero con lápiz, o sea, primero hago los bocetos a lápiz, sabiendo cómo funciona después la arena, porque la transformación de lápiz a arena no es una traducción, digamos, o sea, cambia muchísimo. Entonces, primero esquematizo a lápiz cómo pueden ir las transformaciones y lo que es la historia en sí, y luego veo en la arena si eso se puede llevar a cabo. Y luego ya vas viendo si eso, y luego claro, eliges la música va acorde con los movimientos, entonces tú a medida que ensayas vas ganando velocidad, entonces también vas acortando las músicas, hasta que la música queda perfectamente encajada en lo que tú haces. Si dibujas un pajarito, pues a lo mejor suena un pajarito, o sea, intentas que quede totalmente encajado. Entonces vas trabajando con el montaje de audio y los ensayos a la par. Es un trabajón. Es un trabajón. ¿Y los motivos que Solo escoges para...? aptos para gallegos solamente, que somos muy trabajadores. ¿Los motivos que escoges para tus espectáculos, siempre enfocados en la naturaleza, o hay algún otro que tenga así un cierto componente, no sé, de denuncia, de crítica? Bueno, he trabajado, la verdad, para empresas de todo tipo y todo sector, pero he tenido la suerte de que al poco tiempo la gente que se siente atraída por este tipo de espectáculo suele ser gente que trabaja con temas humanitarios, sociales, ecológicos. Entonces, pues soy muy afortunada, la verdad, con los clientes que tengo, porque cuando alguien, incluso en empresas que no tienen ese componente de normal, pues ahora están abriendo a lo mejor una sección o algo, pues yo qué sé, de cuidado a sus, no sé, a sus empleados de manera más cariñosa, no sé, abren secciones dentro de las empresas donde van a remarcar pues la ecología, la sostenibilidad o la innovación, el arte, el tema humanitario, y entonces ahí es cuando me llaman, cuando abren esas líneas nuevas. Entonces, claro, yo tengo la suerte de poder trabajar con la parte más amorosa y más ecológica de todas las empresas, y eso es muy chulo.
Este es un cajón de una cómoda antigua que estaba por ahí todo viejo, y entonces lo que hemos hecho, pues nada, hacerle las divisiones y luego pues llenarlo de diferentes cosas, porque según los que saben, pues cada material atrae un tipo de insecto. Vamos a ver, ya veremos. Y luego la parte de arriba la hemos hecho con Tetrabricks, porque resulta que el Tetrabrick es un material que están utilizando mucho en bioconstrucción, sobre todo en países latinoamericanos, porque es un material que dura 80 años y es totalmente aislante de temperatura y también de agua. Entonces es algo que nosotros tiramos diariamente como si no fuera para nada, y es tremendo. Mira, ahí tenemos ya un posible inquilino. Sí, sí. Y luego, bueno, pues lo hemos pintado. La parte interior no la hemos pintado, la hemos dejado en bruto porque a todos estos animalitos no les gusta nada lo químico, entonces solo lo hemos pintado por fuera. Y todos son maderas recicladas y pinturas recicladas y todo reciclado, que bueno, pues mis sobris han ido pintando por aquí y la han dibujado pues muy bonito por detrás. Tiene amapolas, tiene mariposas, tienen todo. Pues esperamos abejorros como los que pasan por aquí. Es bastante difícil de verlos, no es tan fácil verlos. Esperamos abejorros, esperamos abejas, seguro que alguna avispa, que yo sé que a la gente le da mucho miedo la avispa, pero también es muy importante la avispa. Y sobre todo esperamos también, por supuesto, que nos encantan las mariposas y las mariquitas. Y habrá muchos otros que vendrán de sorpresa y serán bien recibidos también. Claro, la gente, por ejemplo, le da mucho miedo el tema de las abejas, de las avispas. Cuando empezamos a crear aquí un laguito, me decían, no lo pongas porque es que se te va a llenar esto de avispas, que era lo que yo quería en el fondo. Entonces, claro, la gente le tiene mucho miedo porque, claro, pican y muerden y hacen daño. Claro, lo que tenemos que entender es que si nosotros no le damos flores y plantas donde ellos puedan coger alimento y polinizar, van a entrar en casa, donde tú tienes un bizcocho, donde tienes algo con azúcar o una lata de Coca-Cola. Entonces ahí es cuando entra muy en contacto contigo y a lo mejor sí que te puede agredir. Pero si le damos un espacio para ellos, no tienen por qué... O sea, ellos van a preferir una planta a morderte a ti, eso está claro. Entonces es darle la alternativa.